Iniciamos la clase de antieméticos. Los antieméticos son fármacos que controlan las náuseas, la cinetosis, que son los mareos con náuseas y vómitos, y la emesis o vómitos. El vómito es una respuesta fisiológica en ocasiones, pero en otros casos es un efecto secundario muy nocivo para el paciente. Un ejemplo, la quimioterapia antineoplásica. También aparece en el embarazo. Y la causa es la activación de la zona gatillo quimiorreceptora que junto con el centro del vómito, del tallo cerebral, causa vómitos. Este sistema nervioso para que generan los vómitos es un sistema interconectado entre células ganglionares, células fibras nerviosas, plexo mientérico, submucosa, todos localizados en el aparato digestivo, en la mucosa y en el muco. Ustedes recuerdan que en estos plexos tienen células simpáticas y parasimpáticas que forman como una red en todos los músculos del aparato digestivo, el músculo liso, por debajo de la mucosa y en el propio músculo. Este sistema se regula de manera independiente en su motilidad y en la secreción de jugos gástricos. Aquí tenemos una imagen donde vemos la mucosa intestinal, vemos el plexo nervioso con una red de neuronas conectadas a esta mucosa y vemos el plexo submucoso y vemos aquí una red muscular con otro tipo de neuronas, el plexo muscular, que es un plexo que regula la contracción, que reitero es automática y hacen que el intestino permanentemente esté funcionando y produciendo jugo gástrico y jugo intestinal. La emesis, reitero, es un estado patológico que responde a enfermedades, infecciones, al uso de quimioterápicos, al embarazo, en algunas ocasiones leve, pero en otras muy severo. Estos vómitos pueden ser alimenticios, es decir, vamos a ver que después de comer el paciente vomita y ahí vamos a ver el contenido, restos de la comida que el paciente ha ingerido. Pueden ser acuosos nada más, es decir, como un aspecto de líquido sin alimentos, y ahí podemos hablar de una obstrucción pilórica o de una hipersecreción gástrica. Puede ser bilioso cuando el vómito es verde, amarillento, verdoso, y eso habla de enfermedades del hígado. Puede ser con sangre, cuando hablamos de vómitos hemáticos que vienen de un estómago que está con hemorragia. O pueden ser de aspecto fecaloideo, vómitos como heces fecales, donde hay obstrucciones intestinales entre el intestino, la porción final del intestino delgado y el intestino grueso. Los estímulos son directos, es la activación del centro del vómito por forma directa, por estímulos en el corazón, peritoneo, cerebro, centros encefálicos superiores, o puede ser indirecta, donde la zona quimiorreceptora es la que se activa. Por ejemplo, cuando sube el ácido úrico, cuando el paciente está en hipoxia, está en acidosis, cuando hay bacterias de las enterobacterias, como la Salmonella, la Shigella, que con sus toxinas estimulan la zona quimiorreceptora, el movimiento en un viaje prolongado, por ejemplo, la radiación, los fármacos para el cáncer y los fármacos anestésicos actúan indirectamente estimulando los vómitos. Aquí está la imagen del centro del vómito. Está localizado en el bulbo raquídeo, por debajo del cerebro, a los lados del centro vasomotor y de fibras aferentes del octavo paracraneal, vienen fibras de la corteza, del estómago, del corazón y de la zona quimiorreceptora, que está localizada en la arteria carotídea, de donde este centro quimiorreceptor detecta estímulos, toxinas, reitero, infecciones,
fármacos activan a este centro envía información al centro del vómito y se produce el vómito. Aquí tienen nuevamente las toxinas en el aparato digestivo, envían información por el nervio vago, el centro del vómito actúa contrayendo los músculos abdominales, estimulando la zona quimiorreceptora, y de esa manera se produce el vómito por la contractura intensa de los músculos abdominales. Aquí tiene lo mismo, centro del vómito, bulbo raquídeo estimulado por receptores que están en todo el cuerpo, H1, H2, y receptores viscerales, una distensión, una comida muy copiosa, por ejemplo, donde hay una distensión gástrica, va a causar vómito, y alteraciones que vienen de la sangre, que activan la zona quimiorreceptora y eso genera el vómito. Las vías aferentes: corteza, gustos, olores, estímulos visuales, tronco cerebral, tubo digestivo, y la zona gatillo, el bulbo raquídeo, el centro quimiorreceptor, que junto con el centro del vómito pues van a generar la vía eferente, es decir, el centro del tallo cerebral va a enviar al nervio frénico, contrayendo el diafragma, a los nervios espinales, intercostales y abdominales, y al nervio vago, para que relaje esfínteres y se produzca el vómito. Va a haber obviamente el estímulo, como resultado va a aumentar la respiración, el paciente aumenta la frecuencia respiratoria, tiene una secreción salival más de lo normal, puede tener sudoración, puede tener cambios en la frecuencia cardíaca y ahí viene el vómito con su fuerza e intensidad. Nuevamente, la zona gatillo central del vómito y todo lo que influye, también influencia psíquica, por supuesto. Enfermedades mentales van a generar los neurotransmisores que están implicados: acetilcolina, sustancia P, dopamina, histamina y serotonina. Entonces, ¿en qué va a basarse la medicación? Justamente actuando antiemética, actuando sobre estos neurotransmisores. Los fármacos antieméticos son antagonistas de los receptores H1, antagonistas dopaminérgicos, antagonistas de la 5-hidroxitriptamina y antagonistas NK1. La NK1 son neuroquininas, son receptores que se activan en la terapia con quimioterápicos en el cáncer y generan vómitos muy fuertes, muy intensos. Hoy tenemos fármacos que los antagonizan, que los neutralizan a estos receptores y eso disminuye en forma importante el estado nauseoso y vómito. Y tenemos el primer grupo, antagonistas de los receptores H1. Aquí tenemos a la meclicina, prometacina y a la difenhidramina. Estos fármacos tienen además la característica de ser antihistamínicos, es decir, antialérgicos, como la difenhidramina, como la prometacina, como la meclicina. Combaten, como los antihistamínicos, la rinitis alérgica, las rinitis dermatológicas, cualquier tipo de alergia, pero a la vez al antagonizar este receptor y también un efecto antiemético, es decir, provocan que se estabilice el vómito o el reflejo del vómito cuando uno tiene viajes largos. Viajar con niños, por ejemplo, 12, 14, 26 horas, 24 horas, genera por el movimiento un estímulo permanente a nivel del octavo par craneal y viene el vómito. Estos fármacos ayudan a combatir eso. ¿Cómo se utiliza? Se toma 1 hora antes de viajar. Cualquiera de estos. La meclicina es uno de ellos, es importante, es anticolinérgico. 1 sola dosis día, se absorbe bien por el tracto gastrointestinal y las contracciones plasmáticas alcanzan a las 2 o 6 horas y los efectos perduran 4 a 6 horas. Al disminuir la actividad
igualmente la acetilcolina disminuye la motilidad intestinal y por tanto disminuye el reflejo del vómito. Y tomando 1 hora antes de viajar, el resultado es muy bueno para el aparato digestivo. Los efectos secundarios, bueno, como todo antihistamínico, va a causar somnolencia, fatiga, sensación de sequedad en la boca, estreñimiento, pulso cardíaco irregular. No usar cuando hay alergias al fármaco, con alcohol, embarazo y lactancia, y en insuficiencias cardíacas no controladas. Un grupo importantísimo son los antagonistas de la dopamina 2. Estos antagonistas, recordemos que la dopamina tiene receptores de 2 que tienen relación directa con los vómitos. Cuando se estimulan estos receptores, va a haber vómitos en el paciente. Al bloquear estos receptores de 2, se cortan los vómitos. Aquí tenemos a la metoclopramida, a la clorpromacina, a la domperidona y a la metropropamida. Y la de Quan es uno de los más conocidos, más utilizados. Es muy bueno, es un antiemético antagonista de 2 muy potente y económico, va muy bien por vía endovenosa, vía oral, en gotas. Es un gran medicamento, importantísimo. El domperdigest es domperidona con enzimas gástricas. Esto se usa mucho en ancianos, en los que los intestinos trabajan muy lentamente y ya no tienen pocas enzimas gástricas. Entonces, se mejora mucho su función intestinal con esta medicación que les permite comer mejor y tener mejor digestión. Otro buen fármaco es la clorpromacina, que también actúa a este nivel y ayuda a controlar el vómito. Dentro la zona quimiorreceptora que genera el vómito va a estar neutralizada y además va a tener una mejor contracción de la fibra muscular y eso le va a dar una mejor calidad de vida en referente a su alimento. Son muy pocas reacciones adversas, un poquito de espasmo abdominal, un poco de diarrea, estreñimiento, muy poco, muy poco. Es un efecto muy bueno, muy bien tolerado de la domperidona. Usamos mucho domperdigest en comprimidos o en gotas. El aumento de la prolactina puede ocasionar galactorrea en las mujeres y excepcionalmente ginecomastia, es decir, un desarrollo mayor de la glándula mamaria. No en insuficiencia hepática, no en insuficiencia renal y en mujeres embarazadas tampoco. El más utilizado de los fármacos antieméticos es la metoclopramida. Es muy bueno para las náuseas, vómitos, facilita el vaciamiento gástrico y corrige las dificultades de vómitos, náuseas y también el vaciamiento lento del aparato digestivo. Completa la metoclopramida. Va muy bien por vía oral, va muy bien por vía endovenosa, va muy bien en niños en gotas. Pasa al hígado, sufre el primer paso, pero una parte se pasa en forma activa y eso es suficiente para que haya una buena respuesta intestinal, gastrointestinal. Se le mida a las 5 o 6 horas, entonces tiene una importante vida media. Y lo que hace la metoclopramida es estimular los receptores H4, antagoniza los H3 y antagoniza los D2. Entonces tiene doble acción, por eso su efecto es potente contra el vómito. Puede causar un poco de mareos, un poco de confusión, algo de insomnio, algo de estrés, y puede generar diarrea en algunos casos, pero nada fuera de lo tolerable. El beneficio es mayor que estas molestias en el paciente. Y este es un grupo de los potentes, los antagonistas 5H3.
Se emplea en las náuseas y vómitos causados en la radioterapia, en los postoperatorios y en los vómitos causados por opiáceos. Bloquean receptores de la serotonina en el tracto del sistema nervioso central y gastrointestinal. Y aquí tenemos el ondansetron. Usamos muy frecuente en pacientes postoperados. Y es visual usar en una dosis de 8 miligramos con en comprimidos o en inyectable. Utilizarlo vía oral o vía endovenosa cada 8 horas. Va excelente. Va muy bien por vía oral, se metaboliza en el hígado, se elimina por la orina, se distribuye rápidamente en el plasma y su vida media da para utilizar el fármaco entre cada 8 o cada 12 horas con una muy buena. Un grupo muy importante de fármacos se llaman que ayudan a mejorar el vaciamiento gástrico y a mejorar la función gastrointestinal son los procinéticos. Son fármacos que mejoran el tránsito intestinal, mejoran la velocidad de vaciado y la función de los esfínteres. Es decir, un procinético va a ayudar a que el paciente tenga una buena alimentación y no tenga dispepsias, hinchazón abdominal después de comer, que afecta mucho a los ancianos. Estos fármacos excelentes para ayudar en un postoperatorio, en un tratamiento quimioterápico, en la fase de recuperación, en la fase de recuperación post-infección, muy importante. Estos fármacos mejoran el paso de todo el contenido intestinal, mejoran la coordinación motora, aumentan la motilidad y el paciente come y tiene un gran alivio, se siente mejor, indicando que está tolerando muy bien los alimentos, se corrige cualquier disminución en la motilidad. Son excelentes 8 horas, el esquema ideal. Reflujo, estreñimiento y pseudoobstrucción intestinal. Va muy bien por vía oral, se alcanza buena concentración plasmática en 1 o 2 horas, efecto terapéutico 30 a 60 minutos, vida media 8 o 10 horas, puede aumentar un tanto más en ancianos o en pacientes con insuficiencia hepática y ideal con alimentos. Eso favorece la velocidad de absorción, unión con las proteínas plasmáticas de un 98%, es decir, excelente en transporte a nivel de la sangre y se elimina por orina y vía oral, reitero, va muy bien. A 1 o 2 horas tenemos un muy buen resultado. Y siempre estos medicamentos, la metoclopramida, domperidona, etcétera, 15 minutos antes. Eso es muy importante. Si el abuelo o la señora embarazada está tolerando muy poco los alimentos, yo puedo mejorar con esta medicación mucho su calidad de vida y las molestias que tiene para los niños en el reflujo y adultos en el colon irritable, los vómitos en general y en la lentitud del aparato digestivo, que afecta mucho a los abuelos. Efectos adversos: sed, sequedad de boca, galactorrea, puede generar diarrea y puede generar trastorno del ritmo cardíaco, pero en muy pocas ocasiones. En la vida diaria hospitalaria usamos mucho esta medicación y el resultado es muy bueno. En pacientes con afecciones cardíacas graves asociadas va a haber dificultades, no en patología cardíaca. Como en todo fármaco, no en pacientes con hipersensibilidad, no en el embarazo, no con alcohol, no con tranquilizantes, no con fármacos anticolinérgicos, no en hemorragia intestinal. Estas contraindicaciones son en general para todos los fármacos. Gracias, buenas tardes.